Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. ¿Qué tal amigos? Recibe la bendición de Dios en este hermoso día. Y hoy quiero rogar a Dios por ti, para que cuide de tu vida, para que estés donde estés puedas sentir el amor incondicional de Dios, que puedas sentir la ternura, la compasión, la bondad de este Dios que nosotros amamos, adoramos y al cual seguimos y que siempre, siempre, siempre está pendiente de ti y está pendiente de mí. Qué reconfortante es saber que en medio de este universo en el cual nosotros existimos, acompañados de billones y billones de personas, aún así Dios siempre tiene su mirada puesta sobre ti y sobre mí. Y nada de lo que nos acontece a nosotros le es indiferente a Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de sus criaturas, porque Él cuida de sus hijos. Y tú eres esa hija, yo soy ese hijo. Por lo tanto, podemos estar siempre convencidos de que tenemos un Padre que vela por nosotros, que cuida por nosotros, que protege nuestros intereses y que siempre tiene en su corazón los mejores intereses para cada una de nuestras vidas. Así que reconfórtate en el día de hoy porque Dios te ama y porque Dios cuida siempre de ti. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 5, versículo del 1 al 20. Es un relato bastante extraño porque Jesús está en el otro lado del lago llamado Gerasa. Y allí básicamente se encuentra con un endemoniado. Me da tristeza de solo imaginar cómo vivía este pobre hombre. Porque dice la palabra de Dios que vivía básicamente desnudo, ¿no? Y vivía en el cementerio. Este hombre había perdido la razón. Seguramente que su comportamiento irracional había convencido a la gente de su aldea, de su pueblo, de que él estaba poseído por un espíritu impuro, por el demonio. Lo habían sacado de la aldea y básicamente vivía ahora en el cementerio, entre las tumbas. Y lo más triste es que este hombre, que seguramente lo conocían como el loco de las tumbas, no podía, por supuesto, hacerle daño a la gente, porque lo habían encadenado manos y pies y tenía tanta fuerza que este hombre rompía las cadenas. Pero dice la palabra de Dios que él se golpeaba a sí mismo, se hacía daño con piedras. Es decir, este hombre, aunque no tenía gente a su alrededor para él destruir, sin embargo tenía un comportamiento autodestructivo. Él mismo se hacía daño. Pensemos por un momento en el dolor que este hombre se infligía, en el daño que él mismo se causaba. Y allí estaba en medio de la tumba, en medio de los muertos. ¿Por qué? Porque no había vida para él. Estaba en medio de los muertos porque no había vida para él. Este hombre quizás existía como persona, pero a lo mejor, ten la seguridad, ya no existía vida para él. Por eso se encontraba en medio de los muertos, en aquel cementerio. Yo pienso muchas veces en tantas personas que quizás hoy día a lo mejor están existiendo, porque quizás están respirando, pero carecen de vida. Estamos muchas veces viviendo como si estuviéramos en un cementerio, en medio de muertos. ¿Por qué? Porque no estamos disfrutando de la vida, porque no estamos caminando en un proyecto definido que Dios quizás tiene para cada uno de nosotros. Porque a lo mejor nos vivimos haciendo daño, autosaboteando nuestra propia vida, como este hombre que se golpeaba con piedras y poco a poco se iba autodestruyendo. ¿Cuántas veces quizás en la vida a lo mejor tú no coges una piedra para hacerte daño? Pero sí muchas veces caemos quizás en comportamientos, actitudes, vicios, adicciones en la vida y muchas veces ciertas mentalidades, ¿no?, que adquirimos, cierta mentalidad de la vida que eventualmente termina haciéndonos daño y terminamos muchas veces destruyendo nuestra vida, destruyendo quizás el plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero bendito sea Dios, que se aparece en el momento en que más lo necesitamos. Bendito sea Dios, porque cuando yo estoy ahí, en medio de ese cementerio, en medio de esas tumbas, en medio de esos muertos, Dios llega, Dios siempre se aparece. Y por eso dice la palabra de Dios, que cuando Jesús se bajó de la barca, este hombre corrió hacia Jesús y eventualmente
Él experimenta el poder sanador de Cristo Jesús, que vence siempre el mal, que vence siempre la obra del enemigo. Siempre recordemos esto: el enemigo quiere destruirte a ti y quiere destruirme a mí, quiere destruir a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere siempre destruirnos a nosotros que tenemos la imagen de Dios. Él no soporta a Dios y no nos soporta a nosotros porque llevamos la imagen de Dios, y por eso siempre quiere hacernos daños. ¿Y cuántas veces el enemigo se vale muchas veces de esos comportamientos quizás autodestructivos? Nos lleva a esos comportamientos autodestructivos. ¿Para qué? Para que nosotros quizás no alcancemos la gloria de Dios, para que no alcancemos la bendición de Dios, para que no alcancemos ese regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero Jesús llega allí, confronta el mal y vence el mal. Eso es lo más lindo. Jesús logra vencer aquella legión de espíritus que habían poseído a este hombre, y eventualmente él es liberado. ¿Y saben qué es lo más hermoso de este evangelio? Que al final este hombre, escuchen, este hombre va donde Jesús y dice la palabra de Dios que le rogó que lo dejara ir con él. Podemos ver que este hombre no solamente fue sanado por Jesús, sino que su corazón fue transformado íntegramente, totalmente. Y qué hermoso es saber que él tuvo el deseo en ese momento de estar con Jesús, de seguir a Jesús, de irse básicamente a caminar con Jesús siempre. Pero Jesús tenía otro plan para él y le dice: no en este momento. Jesús le dice: más bien, vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. Jesús tenía ciertamente un propósito, otra misión para con este hombre: que todos pudieran escuchar la obra de Dios que había hecho en él. Jesús siempre nos invita a nosotros a dar testimonio de su obra, a dar testimonio de su acción, a dar testimonio de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y dice el Evangelio que el hombre se fue y comenzó a contar por todos los pueblos de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron admirados. Qué hermoso. Ciertamente me imagino que la gente se acercaba a este hombre y le decían: cuéntanos, ¿cómo era tu vida antes? ¿Qué fue lo que hizo ese hombre de Jesús de Nazaret en tu vida? Y este hombre ciertamente tenía ahora una historia para compartir, una historia para contar. Ahora, no solamente la gente hablaba de él, ahora él mismo hablaba y daba testimonio de la obra de Dios en su vida. Él se había convertido, si ustedes quieren, en un sermón. Él mismo era una proclamación. ¿Por qué? Porque ahora daba testimonio de la obra de Dios en su vida. Qué hermoso es cuando tú y yo podemos contarle al mundo entero lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, las hazañas de Dios en nuestra propia vida. Me acuerdo que hace un par de semanas estaba almorzando con una persona que pertenece a los SEALs de la Naval de los Estados Unidos, y este hombre, por supuesto, ha estado en misiones muy importantes de los Estados Unidos en países del Medio Oriente y en muchos otros lugares. Por supuesto, yo le pedí que me compartiera algo, pero él con mucha humildad me dice: lo siento, pero no puedo dar detalles de ninguna de esas misiones donde yo he participado. Esto es secreto del gobierno, y por lo tanto, como un Navy SEAL, básicamente no puedo compartir nada de lo que yo he hecho. Ciertamente yo entendí. Quería escuchar un poco, ¿no?, de todo lo que ellos han hecho y lo que él básicamente ha hecho, de sus hazañas, de sus logros, de sus misiones, que han sido bien delicadas, arriesgosas por supuesto, y cómo ha salido exitoso de ellas. Pero me dijo: no puedo hablar de ellas. Ciertamente hay cosas en la vida que a lo mejor no podemos hablar, no estamos permitidos hablar de ellas. Pero ¿saben una cosa? Siempre hay alguien del cual podemos hablar, y es de Cristo Jesús y de la obra que Él ha hecho y está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso, hoy te invito para que puedas contar la obra de Dios en tu vida. Hoy quiero decirte, si hubo esperanza para este hombre, para salir de allí donde él se encontraba, también tú y yo podemos salir de cualquier tumba. También hay esperanza para ti, hay esperanza para mi vida, hay esperanza para cada uno de nosotros. ¿Por qué seguir viviendo entre los muertos? ¿Por qué seguir viviendo en un cementerio cuando yo puedo llenarme de vida? Cuando mi vida se puede llenar de ilusión, de esperanza, de entusiasmo, de proyectos, de propósitos, de buenas intenciones. Así que llénate hoy de esperanza y deja que Jesús haga una gran obra en tu vida. Es tiempo de vivir, no es tiempo de morir. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de salir, es tiempo de dejar que Jesús nos toque y haga esa gran obra en la vida de nosotros, para que podamos contarle al mundo
la gran obra de Dios en nuestra propia existencia. Que Dios te bendiga, que el Señor te ayude, te sostenga y te mantenga siempre bajo su mirada protectora. Y recibe la bendición de Dios ahora y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.